Seguimos en nuestro estudio de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y llegamos al versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Para ponerlo muy sencillo, limpio tener un corazón limpio significa ser santo, perfecto, separado de nuestro pecado. Pero es interesante que aquí dice que pues ellos verán a Dios. Es interesante que aquí Jesús dice que veremos a Dios, pero la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, primero tenemos que entender que nosotros no podemos limpiar nuestros corazones, no podemos hacernos santos. Pero la santidad es lo principal en la vida cristiana. Cuando ya seamos salvos, la vida de ahí adelante se trata de ser santificado y santificar a los demás. Si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, vemos que el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de Éfeso. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Wow. Entonces, ¿por qué Jesús nos purificó? ¿Cómo nos purificó? Con su palabra, sacrificando a sí mismo. ¿Por qué? Porque eso nos presenta como santa, como perfecta ante Dios. Y esa es la persona quien verá a Dios. Ciertamente hasta Moisés no vio a Dios cara a cara. Solo vio, dice la Biblia, a su espalda, que estuvo escondido detrás de una roca y solo pasó su gloria. Pero realmente no se fijó exactamente en el rostro de Dios. Pero Jesús nos da una promesa hermosa, diciendo que si somos santificados de corazón, veremos a Dios. Algo que ni Moisés hacía, que nadie en la tierra ha hecho. ¿Te imaginas qué está diciendo aquí? Que Jesús nos ha santificado a tal punto que vamos a poder hacer algo que los héroes de la fe ni podían hacer. ¡Wow! Eso es ser muy santo, muy limpio de corazón. Ni podemos captar qué significa ese nivel de pureza, de poder estar en la presencia directa y santa de Dios. Pero es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es la santidad. Primero, que yo sea santificado. Y de ahí que santifico a los demás. Que yo sea más como Cristo y que hago todo en mi esfuerzo para hacer los demás como Cristo. Si volvemos a Efesios, pero en capítulo 1, vemos que eso es el propósito por cual hemos sido salvados. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Wow. ¿Te imaginas? Dios hizo al hombre para gozar de Él y glorificar a Él por siempre.
Pero el hombre rechazó ese propósito. Seguimos con ese propósito, aunque lo rechazamos. Ese fin, mejor dicho. Seguimos con ese fin. Y por eso Jesús nos tuvo que santificar, para restaurarnos a nuestro fin, por lo cual fuimos creados, para lo cual fuimos creados. Y así en esta vida tenemos que vivir una vida siendo santificados. Es el propósito. Cuando ya soy salvo, el propósito de ser salvo es que yo sea como Cristo y que hago otros como Cristo. No es fácil y no es inmediato. Me gusta un ejemplo que escuché a un maestro enseñar una vez, que es como cuando cortas la cabeza de un pollo, no muere, o sea, no deja de funcionar de inmediato. Científicamente, efectivamente está muerto. ¿Por qué? Porque su cerebro está separado de su cuerpo. Pero aún va en la granja y está dejando plumas y sangre por todos lados y sigue aún su cuerpo en una última reacción contra lo que ha sucedido. Y eso es lo que pasa con nuestro viejo hombre cuando seamos salvos. Ya soy salvo. Ya mi viejo hombre está muerto. Pero mi ser pecaminoso sigue resistiendo en sus últimos contracciones de muerte, movimientos de muerte, antes de ya quedar inmóvil, que es cuando yo voy a estar en la presencia de Dios. Pero poco a poco, durante el transcurso de mi vida espiritual, yo voy a ir siendo más y más santificado. Y mi ser pecaminoso va a tener menos y menos reacción, menos y menos lucha, hasta que llego a la presencia de Dios y estoy totalmente santificada, limpia, purificada, inmaculada, mi ser, mi espíritu. Entonces cuando leemos, bienaventurados los de limpio corazón, es una promesa que Jesús, el autor de nuestra fe, el quien empieza ese camino de santidad por salvarnos, y empezamos el camino de la santidad, Él va a terminar ese camino. Él va a consumar ese camino, hacer cumplir esa santidad en nosotros. Y cuando haga eso, veremos a Dios. No nos cansemos en el camino de la santidad, aunque sea arduo, difícil. No cansemos, porque la promesa al fin del camino de la santidad es que vamos a ver directamente al rostro